Pianelli, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Aldo? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Aflojó el dólar y aflojó el riesgo país? Sí, hoy, ¿no? Sí, estos últimos días, ¿no? Sí, sí. Sí, hay mucha volatilidad día a día. Lo que pasa es que ahora sí hay mucho impacto de lo que está pasando afuera, ¿no? En el exterior. La guerra Sí, este tema Estados de Unidos-China, Trump ¿no? mandó un Twitter diciendo que va a poner un impuesto del 25% a los chinos amenazando que pueden devaluar el yuan. Hay una reunión importante el viernes. Sí, el viernes En el viaje. de China Sí, me parece se va a... anunció el vicepremier de China que va a Washington a hablar de este tema. a negociar. La gran esperanza. La gran esperanza. Sí, esperemos que se estabilicen un poco los mercados internacionales en ese sentido. Si bien Argentina hoy no está recibiendo fondos externos fuera del Fondo Monetario Internacional, hoy no tenemos acceso Cero. al mercado financiero, pero sí en la guerra comercial hay una afectación muy grande. Incluso fíjense en una cosa, la soja hace un mes valía $338 la tonelada. Sigue bajando. Y hoy cerró a $300. Claro, sigue bajando. Es como cuando hay mayor cantidad, Claro. más oferta de soja, el precio De hecho, empieza a bajar. muchos productores a veces dicen liquido antes, porque también no solo por el tema del dólar acá en Argentina, sino por el precio internacional, pueden perder mucha plata. De hecho, los que guardaron la soja Claro. perdieron plata. La guerra comercial, esta un pequeño detalle, Sí, cómo no. entró en tregua gracias a la reunión en el hotel de Recoleta. ¿Te acordás que tuvieron en el G20? En el G20. Xi Jinping con Trump, en ese hotel, ahí en el salón, con la bandera y las dos banderitas, ahí la tregua. Y todo eso duró hasta hace unas semanas. Sí. Y ahora, bueno, Trump abrió otra vez la puertita. Claro, pateó el tablero. Las puertitas de Trump. Lo que pasa es que afecta a productos por un valor de $500.000 millones por año. O sea, más de un PBI argentino. Tremendo. Estamos hablando de un volumen comercial. Y el otro tema que hay que tener en cuenta, que no solo son productos chinos, porque muchas veces uno dice, bueno, productos importados de China, pero también están otros países como Tailandia, como Indonesia, como mismo Vietnam, que también están invadiendo de productos a Estados Unidos. Bueno, desde que asumió Trump, estamos en una etapa de proteccionismo. Sí. Ya que hablamos de Trump, hoy hubo una comunicación telefónica entre Trump y el presidente Macri y todos estiman que fue una comunicación importante, ¿no? De un fuerte apoyo. Sí, no hay ninguna duda que el gobierno de Trump tiene mucho interés en mantener a Macri en la presidencia. Hay que ver qué opina el pueblo argentino cuando vota. Eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Y después lo que hay que preguntarse, bueno, este crédito tan importante que tenemos del Porque yo creo Fondo que el apoyo Monetario, ¿es a un de- gobierno o a un país? para mí es Un país. es a un país. Bueno, hay muchas dudas sobre eso. Ya País, se está no. discutiendo dentro del fondo también. Pero para Tengamos mí, cuidado en el futuro. yo coincido con Willy, ¿Y para por mí qué esto lo es un dice? apoyo al ¿Por país. los plazos? Sí, por los plazos y las condiciones. Son condiciones inéditas y con un staff que está haciendo informes muy negativos sobre la situación argentina. No obstante eso, se producen los desembolsos por la decisión política del gobierno americano. El último de informe de sostener. staff no fue tan negativo. Sí, el de marzo. Bueno, se dio a conocer, el de marzo. público. Sí, Público. el de marzo pone dudas sobre el cumplimiento de la meta de déficit fiscal y el anterior Pero de eso no son diciembre tan ya negativos. directamente el resultado no era el esperado, pero también ponen mucho hincapié sobre el no cumplimiento del nivel de inflación, nivel de actividad, el problema de las Pero ahí reservas hacen un netas. mea culpa ellos también, ¿eh? Sí, bueno, tendrán sus mea culpas. Bueno, Pero no son, es que- son copartícipes de Pero la no situación. está el staff, digo, porque hablo con ellos. No están tan Bueno, negativos. como la la, gente. la situación amerita todo un análisis muy complicado. Ustedes están hablando con una persona que tuvo 3 negociaciones con el fondo, similares a la que vamos a tener como país, hablo a partir del año que viene. Y muchas veces dentro del fondo se producen estas diferencias de apreciación. Y eso desgasta cualquier negociación futura. Por eso tengamos en cuenta que es un préstamo extraordinario por el monto, pero también en las condiciones que fue emitido. Entonces, me parece bien que se acuerden que existimos los argentinos, que nos hayan ayudado, porque realmente cuando se produjo el primer desembolso el 20 de junio, no hace un año todavía, el 2018 de $15.000 millones, recuerden ustedes que a los 2 días renunciaba Sturzenegger, que era uno de los firmantes del contrato, y a los 3 meses el fondo
presentaba un documento acusando al Banco Central, que ya presidía Caputo, de poca transparencia y de un manejo que dilapidaba las reservas, y tuvo que renunciar Caputo. O sea, quiero decir, es un tema que está veniendo muy tensionado. En mi caso, yo he hablado ya un par de veces con los funcionarios del Fondo Monetario y ellos demuestran su preocupación en ese sentido. Por otro lado, que tienen las instrucciones políticas del socio mayoritario, que es Donald Trump. Bueno, a ver, Estados Unidos aporta el 30% del capital del Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben que el Fondo Monetario, los capitales son aportados por los países más desarrollados de acuerdo a su participación en el PBI mundial. Y Estados Unidos... Sí, entre el 25 y el 30. Entre el 25 y el 30. Y Argentina también pone plata. Sí, en forma como componente. Claro, pero fíjense en un detalle, ¿no? Porque es importante hacer memoria. En el gobierno de, yo no me acuerdo si fue de Néstor o Cristina Kirchner. Cristina. Porque fue en la crisis del 2008. Sí, exacto. La primera gestión de Cristina. Sí. Bueno, en el 2008-2009 se produce la crisis internacional, ¿no? Cuando caen los mercados, la crisis de las hipotecas, de las primas. Ahí el Fondo Monetario también da un curso histórico, porque jamás en la historia del Fondo Monetario, no nos olvidemos que el Fondo Monetario se crea unos días después de terminada la Segunda Guerra Mundial. En Bretton Woods. Exactamente. Y por primera vez, tanto el Fondo como la Reserva Federal de Estados Unidos dan financiamiento al sector privado para salvar, en el caso de la Reserva Federal, grandes corporaciones como General Motors, Ford. No estoy haciendo un juicio de valor sobre eso, estoy diciendo lo que ocurrió. En ese momento el Fondo Monetario requería un aumento de capital. Y Argentina recibió más de 3.000 millones de dólares. Exacto. Que ingresaron a las reservas del Banco Central en ese momento. O sea, ese es el privilegio de estar dentro del Fondo Monetario. Y por supuesto hay que estar, son muy pocos los países que no están, y los que no están no es por su propia voluntad, sino porque no lo aceptan. Seguro. Entonces, es importante formar parte de ese club. Aldo, gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación.